Vamos a llegar a una hora. Bueno, pues vamos a entrar en materia. Ya si se pone mal, me salgo. Esperemos que el conocimiento no me haga daño. Me aprendí en preguntas cuáles, como lo solicitó, profe. No, ese no era el pregón pascual. Esa era la secuencia de pasos. La secuencia. Muy bien. Vamos a iniciar la clase de hoy. Estábamos tratando de aprender el proceso de la mayéutica, que está basada en preguntas, pero ¿hacia dónde las estamos empujando? Esa es la parte importante. ¿A dónde empujamos las preguntas para que nos lleven al conocimiento? Entonces, una cosa era delimitar el problema, la otra es definir conceptos y la otra es poner a prueba y tener ejemplos. Pero en el proceso de delimitar nos hemos llevado mucho tiempo porque es un problema complejo. Entonces, hemos estado dando vueltas por aquí y por acá y hemos estado poniendo a prueba y haciendo ejemplos para delimitar en dónde nos estamos enfocando, ¿vale? Pero todavía no llegamos a esta parte. Vamos a intentarlo el día de hoy. Y nada más como para tenerlo en la mente. ¿Cómo se llama el tema que estamos tratando? ¿Cuál es la cuestión que estamos discutiendo? No, la mayéutica es la herramienta que estamos aprendiendo. Pero ¿cuál es el tema con el cuál es el ejemplo que hemos escogido para hacer el proceso mayéutico? El Spider-Man. Eran los juguetes consagrados a Satanás, entre ellos Spider-Man. Spider-Man consagrado a Satanás. Ahí está. Era ese el ejemplo, el tema que hemos tratado y ya llevamos ¿cuántas clases? 4, 3. Salió al final de una clase y llevamos 3 clases completas y esta sería la cuarta, ¿no es cierto? Como aclaración, yo no sé nada, entonces yo me dedico a preguntar. Hay personas que están convencidas de este caso, entonces yo nada más pregunto. Y para terminar el repaso, empezamos delimitando de qué se trataba, ¿no? Empezamos preguntando, ¿qué preguntábamos? Si el problema o el efecto moral o espiritual, preguntábamos de qué dependía. ¿Y qué ejemplos dimos? Preguntaban si dependía de la persona o de su conocimiento. Vamos, pusieron atención a la clase los que sí estuvieron. Está con la necesidad que son de La pregunta es, ¿de qué dependía? ¿O de qué no dependía? ¿O cuáles son las tentativas que intentamos? A ver, ¿de qué? A ver, ¿No intentamos con el material? Sí, ¿Intentamos con el color? sí. ¿Intentamos con qué más? Con el poder. ¿Con el poder? La forma de reacciones y comportamiento. Las acciones, el comportamiento. Y hasta ahí, Origen y intención. hasta ahí, ¿a qué conclusión habíamos llegado? Que no. Que depende del que lo percibe, o sea, Que dependía más ¿de quién? Del usuario, ¿no? Del sujeto, más que del objeto. Mencionamos que había uno que se llamaba sujeto, que es la persona que lo usa, y que era el objeto que era utilizado. Ahora vimos cuatro ideas. Esta era la cuestión. Dirían los escolásticos, la cuestión. Mencionamos 4 ideas relacionadas. ¿Se acuerdan cuáles eran? Sobre las que trabajamos muchos ejemplos. Es más, las anotamos de este lado. A ver, échenle memoria y los que vieron el video,
Acuérdense. ¿Cuáles eran? Me perdí otra vez. ¿Qué es lo que ¿Cuáles son las 4 ideas de la... A ver, las 4 ideas? sí. No mencionamos que había cosas. A ver, ¿mande? No les puse un ejemplo de un plumón que caía. Ahora se llama Pancho el plumón. ¿Y qué dijimos que pasaba cuando se lo soltaba? se convertía en un árbol. Bueno, hay algunos bromitos, claro. La ley ¿Qué de dijimos que iba a gravedad? pasar? ¿Ley de gravedad? ¿Se cae? ¿Qué dijimos? Me iba a pasar. ¿Que iba a pasar lo mismo o que iba a pasar algo diferente? Siempre va a pasar lo mismo. ¿Y cómo le llamábamos a eso? Eso, mero, esa. Sí, esa. Ahora, ¿no sacamos una moneda? Sí. ¿Y hicimos unos cuantos volados? Una ley física, ¿no? ¿Y qué dijimos que pasaba con la moneda? No en cuanto a su caída, sino en cuanto a si iba a salir alguien, iba a salir Es solo. contingente. ¿Cómo? Contingente. Contingente. Entonces mencionamos algo que se llamaba contingente. Ok. Y lo Necesario. contrario de contingente, necesario, lo tenías en la punta de la lengua. Y lo necesario es qué cosa? Lo que siempre va a ocurrir así. Y lo contingente, Lo que puede ocurrir de otra manera. lo necesario entonces es lo que no puede ser de otra manera. Van a ser famosos tus bellos rostros otra vez. Entonces, si el profesor está un poco. Entonces, lo necesario es lo que no puede ser. Otra vez. Lo que no puede ser de otra forma. Y luego otra vez más fuerte para que se oiga. Lo que no puede ser de otra forma. Lo necesario entonces es lo que no puede ser. ¿Cómo? De otra forma. ¿Cómo es lo necesario, José? No, lo que No puede ser. ¿Y lo contingente? Lo que sí Lo que sí puede Vamos, José. Lo contingente es lo que qué. Lo que sí puede ser de otra Ok. Y hablábamos que lo necesario y lo contingente se aplican a dos conceptos que igual están relacionados. ¿Cuáles eran? ¿Se acuerdan que decíamos que alguien bostezaba porque tenía sueño? Y cuando yo pregunto, ¿sí? O sea, digo que hay varias razones, ¿no? Puede ser aburrimiento, necesito oxígeno. Es correcto, pero la pregunta es, cuando yo pregunto por qué, ¿qué estoy tratando de averiguar del bostezo? La respuesta. La causa, El origen. la intención, La el origen. causa. Sí, yo lo ¿Cómo dijo? Causa. La causa. Causalidad. Y entonces, el tener sueño, faltar oxígeno o que se te taparon los oídos es la. Causa. Y lo que produce se llama ¿cómo? Efecto. Efecto. Entonces, lo contingente y lo necesario nos hablan de causa Y efecto. y efecto. Y habíamos dicho que se combinan. Es decir, tienes causas necesarias y causas contingentes y efectos necesarios y efectos contingentes. ¿Estamos? Sí. Esto, quédeselo muy bien. Y recuerda, entonces, esto lo aplicamos a lo que estábamos discutiendo sobre los juguetes y preguntábamos si el que fueran un peligro para la fe o para el espíritu era necesario o era contingente. Más bien, ¿preguntábamos eso o no lo preguntábamos? Sí. Y si no, pues les lanzo la pregunta. ¿Y qué decíamos? ¿Qué era contingente? Porque dependía del sujeto. Pues, a ver, los que estuvieron, ayúdenme. Pues sí, O no quedó muy claro, a lo mejor no quedó muy Es que era claro. contingente porque dependía del sujeto. ¿En todos los casos? No. No. Porque Había algunos que no, ¿verdad? Tú pusiste un ejemplo muy turbio de Superman en una conducta sí. muy 3X. No lo voy a repetir. Pero esos casos, era un caso que necesariamente te lleva a un problema. Y poníamos otro ejemplo de un juguete que se utiliza para hacer adivinación. ¿Se acuerdan cómo se llama? Es uno con muchas letras. ¿La cuita? La Ouija. La Ouija.
Decíamos que en el sujeto es donde estaban los problemas. Pero estaban contingentemente porque dependía de cómo se comportara. Y en el objeto también porque dependía de la interpretación de los símbolos que contenía el objeto, ¿no es cierto? Sí. Pero que algunos objetos necesariamente tenían problemas. Como era el Superman 3X o la Ouija. ¿Por qué? Porque la Ouija, su forma de uso necesariamente implica, ¿qué cosa? Conocimiento de... Significa una práctica de adivinación o una práctica de invocar espíritus. O sea, se trata de eso. El juego, ¿sí me explico? Sí. Y aún dentro de esa necesidad hay una contingencia porque a lo mejor 2 o 3 veces no pasa nada y alguna vez nada más asustan al de al lado. Ahora, los superhéroes, ¿cómo? ¿Qué hora es? Perdón. 9:17. Uy. Entonces, hasta ahí como que habíamos aterrizado. Pero entonces, venían ahora, hasta ahí es lo que se puede averiguar de manera pública. Tema que vamos a dejar de lado. Si el juguete te hace más violento o no. Pregúntenselo con lo necesario y lo contingente. Y habíamos dicho además que se habituaban a escaparse de la realidad. ¿Se acuerdan? Sí. Y que dijimos que había otros casos donde también sucedía lo mismo. ¿Cuáles eran? Maquillarse. Bueno, el chiste. Los chistes, ¿verdad? Hay un chiste que dice que la mujer cuando se maquilla evade la realidad. Bueno, ya dijimos el chiste, ya se acuerdan de sí, no. La papa frita girando en círculos. Bueno, la papa frita girando en círculos mientras suena alguna cancioncita. A ver, ¿qué otras cosas evadían de la realidad? Habíamos dicho que había un instrumento rectangular muy popular estos días. Teléfono. Teléfono celular. Entonces, dependía de que fuera Spider-Man o podía ser con cualquier cantidad de cosas. Para evadir la realidad. Para evadir la realidad. Cualquier cosa. Incluso podía no ser un objeto físico, ¿no es cierto? Habían dicho de unos adultos que eran padres de familia, pero que se comportaban como Como jovencitos. como adolescentes que se iban a la fiesta y descuidaban su hogar, ¿no? ¿Eso significa que la imaginación está mal? No. Bueno. Entonces ahí nos habíamos quedado. Entonces lo recapitulo porque ahora vamos a entrar en otro tema. Esto es lo que se puede averiguar con información de qué tipo. Disponible para todos, ¿no es cierto? O sea, ¿no es acaso lo que cualquiera puede saber sin que le revelen algún secreto de Estado? Pero pues tiene que ver eso con consagraciones, y entonces viene otra clase de información. ¿Qué información es esa? Ocultismo. Información privada, confidencial o más bien particular, ¿no es cierto? O sea, ¿no es acaso información que tienen algunos y otros no? Claro, sí. Y entonces, venga, ¿cuál es esa información? ¿Quién la tiene a la mano? ¿Qué información? Los exorcistas. Ok, no, o sea, ¿quién de los que están aquí tiene algo, aunque sea de oído, sobre el tema? Yo no. ¿De qué cosa haya oído? ¿Esto? ¿De qué? De la consagración a Satanás de Spider-Man. Es de Spider-Man o de Yo me acabo de enterar el Chavo del Ocho. O sea, bueno, de oídas, de hecho, también digamos que sí o sea, que alguien le dijo un padre a una persona que era un objeto consagrado a Satanás. Ok. Por el momento vamos a suponer que fuera... No sabemos. Ajá. Pero antes de meternos a ver si sí o si no, quiero hacerles una pregunta. Y esta es la parte importante para la dialéctica. Vamos a entrar, ahora que ya les dimos la vuelta, si se dan cuenta lo vimos desde... ¿Qué estuvimos haciendo ahorita? No le estuvimos dando como si fuera así. Vamos a verlo de este lado, vamos de este lado, vamos a olerlo, vamos a ver de este lado. ¿Sí me explico? Sí. Al problema, no le estuvimos dando vueltas por todas partes, ya como que lo rodeamos, ¿no es cierto? Sí. Ahora, Sigue de su... vamos a ir de lleno al tema. Y entonces vamos a empezar a definir
hermenéutica nos ayuda a definir, y esta es la parte importante por la que ese tema lo trajimos. No era nada más chisme de lavadero. Que ahora los lavaderos ya no se usan, pero... Y entonces, cuando encontramos alguna cuestión que se está planteando, una vez que ya le dimos muchas vueltas, va a llegar un momento, tarde o temprano, en que vamos a necesitar definir palabras, definir ideas, definir conceptos. Y entonces, ¿qué palabras pudiéramos definir que nos hicieran falta? Spider-Man. ¿Cómo preguntamos eso? ¿Qué significa Spider-Man? ¿Qué es Ah, Spider-Man? ¿Qué es? una araña. Es el personaje. Bueno, significa el hombre araña. Y no porque araña con las uñas, sino porque Gato de araña. tiene poderes de araña, ¿no es cierto? Sí. Ok. Hasta ahí. No hay mayor cosa con información conocida. Segundo, ¿qué es consagrar? Alex está predicado o algo así. Entonces, Como que se lo ofreces, ¿no? vamos tantito a la gramática y empezamos con la etimología. Su significado original es hacerlo sagrado, consagrar. Consagrar, es lo que nos dice la etimología. Y ve que sí sirve la gramática. Ahora regresamos a la dialéctica. Consagrar. Cuando alguien consagra, ¿está haciendo algo o no está haciendo nada? Sí. Ok. ¿Y está haciendo algo a alguna cosa? ¿O está simplemente haciendo algo en la nada? Alguna cosa. Entonces, ¿cómo decimos cuando alguien hace algo a alguna cosa que se llama consagrar ese hacer? ¿No decimos acaso que está consagrando el plumón o la mesa o a sí mismo? ¿Cómo sacas la mesa? ¿Sí me explicó? Ahora, pregunta. Al parecer tiene que ver con lo sagrado, ¿no es cierto? O sea, algo se hace o se pone con lo sagrado. ¿Y qué es sagrado? De Dios. Cuando decimos sagrado, queremos decir algo. Sí. Algo supremo, algo. Algo supremo, ¿qué otro significado le podemos dar? Algo de Dios. Algo de Dios, ¿qué otro significado? ¿Se dan cuenta de lo que estoy preguntando? Sí. Estoy preguntando sobre una misma cosa, a ver si no hay más sentidos de la palabra. O se dice siempre de la misma manera. ¿Ustedes qué piensan? ¿No es acaso lo sagrado lo que es puesto aparte? Sí. Separado de lo demás, Sí. Sí. para dedicarlo de alguna manera. Sí. Entonces, lo consagrado significa, ¿no significará acaso? ¿Qué cosa? Como una dedicación especial. Que transformas un objeto en el sentido cualquier cosa, ¿no? O incluso personas o canciones, no necesariamente objeto material tangible. Cuando transformas un ente, le llamarían los filósofos, lo separas de su existencia normal y lo pones aparte. ¿Y lo pones aparte para qué? ¿No te hace referencia a alguien? Para ofrecer, ¿no? Por ejemplo, lo ofreces a... A Dios o en este caso a Satanás. Entonces, estamos viendo que en principio parece ser que lo ofreces. Ahora, ¿se entiende siempre de la misma manera? ¿Tiene un único significado consagrar? O sea, llegamos ya a una cierta definición. Consagrar, hacer sagrado, y eso significa poner aparte, y esto significa dedicar. Y dedicar significa a alguien. Hasta ahorita llegamos así, que usualmente es Dios. Ese es su sentido más principal, o más excelente, más eminente, más completo. ¿Hasta aquí cómo lo ven? Ahora les voy a hacer una pregunta. ¿Se consagra el pan y el vino? Ok. ¿Se consagra un altar? Sí. ¿Se consagra
Vendió su alma. De sus sus canciones, canciones. exacto, que sus canciones son, o sea, son ofrecidas. ¿No han oído hablar de que hay un artista consagrado, o una artista consagrada, o un actor que se consagró en el concierto fulano de tal? O sea, que vendió su alma o algo así. No. Es que no entiendo. Que se entregó a... Cuando dicen que un artista está consagrado o que se consagró en tal evento, Ah, que lo hizo con pasión, una cosa así, ¿no? significa, ¿no han oído hablar de esa expresión como que significa que ese día se supo que esa persona en realidad tenía talento? Ajá. ¿Sí me explico? O sea, hay otro sentido ahí. Ah, sí, algo en eso. Yo no sabía eso. Tú sí lo has oído, ¿no? O sea, que no tiene nada que ver con ningún ritual ni nada, sino que simplemente Se entregó por completo, así. se entregó por completo y el público aplaudió y entonces saltó a la fama. Sí, se consagró como a lo mejor artista de América Latina. Vemos que es otro significado, de alguna manera se puso aparte, pero no para entregarse a la divinidad, sino para entregar en otro sentido, ¿Se acuerdan de análogo, unívoco y equívoco? En sentido análogo, porque lo que tiene en común es que se pone aparte, lo que tiene de distinto es que no es para una divinidad, sino para el mismo arte, para la fama y para su público. La misma palabra puede significar muchas cosas. Y así como puede significar dedicarse a Dios, que sería el analogado principal, no vemos que también hay otros significados, como es consagrar a una deidad o poner aparte en el sentido de que están aquí los aficionados y se pone aparte entre los realmente talentosos. ¿Sí? Puede ser, por ejemplo, consagrarse a la lucha social, una cosa así, también dicen, ¿no? De eso. Sí, Pero, es otro sentido, sí. pero ahí está bien aplicada la palabra. Analogía. Pero ¿cuál es la analogía de consagrar? Aparte, poner aparte. Ya pues, o sea, ¿No has oído que alguien está consagrado en estudio? sí. Pero ahí, Algunos no lo han oído porque eso de estudiar como que no. Dedicado a alguien. Lo usan así. Entonces, por analogía, es como si estuviera exclusivamente dedicado al estudio. Entonces, es otro sentido de la palabra. Entonces, consagrar se dice de muchas maneras. pero desde la etimología estaría mal dicho, ¿no? No necesariamente. No. Lo que ocurre es que en la analogía tienes un significado, un analogado principal, y luego tienes, vamos a decirlo así, distintos significados que se van alejando. Tienen algo en común y algo distinto. Entonces, cuando alguien está consagrado al estudio o al arte, tiene en común el ponerse aparte, pero no es el principal, sino está como por acá. Igual en la palabra familia, cuando te dicen únete a la familia Coppel, a la familia Bimbo, se parece, tiene algo que ver con la familia porque te hacen sentir bonito, etcétera, etcétera. Que tienen un sí. Pero no es una familia, son tres. ¿Sí me explico? Entonces, la palabra consagrar, su significado originario tiene que ver con el culto a Dios. Un significado secundario sería en el culto a los demonios, y un tercer significado es cuando alguien se dedica a algo de una manera especial. Otro significado es cuando alguien se pone aparte de los demás porque destacó en su talento, sea en el arte, en el deporte o en cualquier otra cosa. ¿Sí me explico? Entonces, no hemos llegado ya. Entonces, ¿a qué tema? Regresando a la mayéutica es. Ya, aquí está, ¿no? Hacer sagrado. ¿No te da ya con esto más claro? Concepto, lo relacionado, etc. Entonces, nos hemos de preguntar primero, ¿qué es? Y si es muy difícil decir qué es, empezamos, habla sobre qué, y empezamos a preguntar alrededor. Consagrar, ¿no es acaso una acción que se hace sobre algo? ¿Y se hace siempre en el mismo sentido o en sentidos distintos? Así que fueron las preguntas, tal vez no se notaron mucho, pero decimos, consagrar es hacer algo, es hacer algo a algo, es hacer algo hacia alguien, ¿no es acaso poner aparte? Pero siempre es de la misma manera, y entonces empezamos a ver ejemplos. El artista, el deportista, el estudiante, pero también
cuestiones de culto. ¿Sí me explico? Entonces, cuando queremos definir alguna cosa, empezamos ahí a ver primero un sentido principal, luego preguntamos por sentidos relacionados, luego ponemos a prueba. Entonces, ¿qué hora es? 9:30. 9:30. Nos quedan como 5 minutos más. Vamos a tener que dejar el tema ahí. Pero, luego lo. ya les había mencionado este libro. Está bien. Para Solo leí el inicio. cuestiones de demonios y demás cosas y de acciones extraordinarias. Pero díganme algo, cuando se habla de una posesión o de una puerta abierta a los demonios, habríamos de preguntarnos qué son los demonios. No nos va a dar tiempo. Pero cuando se dice eso, ¿no están hablando de acción extraordinaria? Sí. ¿Y lo extraordinario, acaso no es qué cosa? Fuera de lo normal. Lo que está fuera de lo ordinario, y por lo tanto, ¿qué cosa es más frecuente? Lo ordinario. Lo ordinario. Y lo extraordinario, ¿no es acaso algo que se entiende de muchas maneras? Sí. Sí. Por ejemplo, como algo increíblemente poderoso. Sí. Pero ¿no es acaso también algo que, a ver, quienes han ido al sistema escolarizado, sobre todo en la universidad, cuando te dicen que tienes que irte a extraordinario, ¿no es acaso algo que está por debajo de lo esperado? Para los que no saben, extraordinario es un examen que haces cuando ya reprobaste y no aprobaste las materias. Y a ver si te dan chance, a ver si lo logras. O sea, no te habla de algo que está súper guau, sino todo lo contrario. Entonces, cuando hablamos de extraordinario en la acción del demonio, ¿no es acaso algo que hace de vez en cuando? ¿Y no nos convendría más poner atención a lo que hace ordinariamente? Sí. ¿Qué es lo que hace ordinariamente? Tentaciones. Tentaciones. ¿Qué gana el demonio poseyendo un cuerpo? Pues gana incluso que las personas crean en Dios. O sea, más pierde, ¿no? Exactamente. O sea, ¿no ven que no tiene mucho que ganar, salvo a veces, para asustar? Pero, ¿no es acaso lo que le interesa que tú entregues tu voluntad? Perturba a la persona y eso gana. Pero nos damos cuenta que solamente a veces le saca ventaja. Sí, y muy pocas. Solamente pocas. O sea, más bien le saca ventaja ahí donde Yo creo que siempre perturba, siempre va a perturbar una persona. donde ve que la perturbación le va a sacar efectos. Pero ahí donde no le va a sacar efectos, mejor ni se mete. Mejor busca encaminar por otro lado. ¿Sí lo vemos? Entonces, quiero cerrar este pedacito con una lectura. Es de 1 de Corintios, capítulo 10, versículo. No importa, es una. Versículo. ¡Au! 11. Versículo. No, estoy mal. A ver, Gus, pero que si está consagrado a Satanás significa que te pueden poseer. ¿Te refieres al juguete? Ah, la otra parte. Sí. La otra parte. Ahora, yo no sé si estamos cerrados o no. Ajá. Pero la pregunta es esta. ¿La existencia de Spider-Man es necesaria o contingente? Contingente. Contingente. Sí, pues ¿Y a qué se debe que exista? Así es la reflexión. ¿No es acaso que a alguien se le ocurrió? Sí. Sí. ¿No es acaso eso un hecho histórico? ¿No es histórico? ¿No sucedió? Sí, la imaginación. Es un hecho histórico. No, o sea, no el personaje, pero que exista, Sí. o sea, no la persona, no el superhéroe en los edificios, sino, ¿no es acaso un hecho histórico que hay unas revistas, unos cómics, unas películas y unos muñequitos? Sí, sí, sí. ¿Y no es acaso histórico que alguien diseñó el personaje y tal vez alguien lo mejoró o lo empeoró? Sí. ¿Y Sí. cómo se conoce la historia? Estudiando. ¿Cómo
conoces los sucesos contingentes. Cuando te lo cuentan. Hay dos maneras, ¿no es cierto? Sí. Una es Que te lo cuenten. que te lo cuenten. ¿Y la otra? Que tú lo veas, lo vivas. ¿Y el que te lo contó? Que lo haya vivido. ¿O lo vivió o Sí, se sí, lo sí. contaron? ¿Nos damos cuenta? ¿Cómo se le llama eso? Fuentes. Se le llaman fuentes. Fuentes históricas. Ahora, ¿estas fuentes cómo pueden ser? Confiable. Si es un testigo que lo vio, ¿cómo se llama? Confiable. Primario. Y si es alguien al que se lo contaron, Secundario. secundario. ¿Vale? ¿Y qué es lo que vamos a hacer nosotros entonces? Cuando queremos averiguar lo que sucedió. Ir a las fuentes. Y hay unas fuentes que decíamos que eran como lo dijeron hace ratito. ¿No eran acaso unas más confiables y otras menos? Ajá. Entonces en nuestras pesquisas no nos convendrá ir a buscar varios testigos, sean directos o indirectos. Sí. Es lo que habría que ver. ¿Quién publicó los cómics de Marvel? De Christopher Nolan. Señorcito. ¿Qué empresa? Stanley. Marvel. Marvel parece ser, ¿no? Se lo dije hace rato, se me cruzaron los cables. ¿No era Marvel? Sí. ¿Alguien fue antes de Marvel? No. Bueno, había un sujeto individual, ¿no es cierto? ¿Cómo se llama? Ahí no sé. Ahí no sé. ¿Está ahí? Ah, está aquí. Ok. ¿Y él fue el que los diseñó o él fue el que se hizo famoso haciendo lochos? El que se hizo famoso haciendo negocios. Ok. Entonces, ¿no será él y la empresa la que de alguna manera nos diga cuál era la intención que tenía? Y no habría que ver si alguien más dice, hey, te están ocultando la verdad, si esa otra persona tiene datos de primera mano, y que mientras no los consigamos, va a ser difícil que sepamos. Y que normalmente esa información es dificilísima de saber. Está complicada, ¿no es cierto? Tus hijos. Ahora, se sabe más. el personaje pregunta, atendiendo a su forma. ¿Cómo saca la telaraña? ¿No le hace así? Sí, ¿Y qué es este signo? te quiero. Bueno, El lenguaje de señas filipino es tejero. El lenguaje de señas filipino es te quiero. Sí, Y en otro bueno, lenguaje, porque el cardenal Simon lo hizo y por eso lo criticaron. ¿no es acaso un trinche? Sí, Es un trinche. Un trinche, un Pero- tridente, Sí. un palo con picos, Sí. representado como el que tuviera Satanás. Sí. Pregunta, ¿la intención del autor era esa? Yo creo que sabes. ¿Necesariamente significa que es un símbolo del tridente? No, pero. ¿Quién más usa tridente? ¿Solo Satanás? No los utiliza también, Neptuno. ¿cómo se llama el del agua de los Neptuno. Neptuno. ¿Neptuno? Se la fue. ¿Sí me explico? Entonces, Perri. puede ser que sí o puede ser que no. Pero ahora, un niño que está jugando, cuando ve eso, necesariamente orienta su alma hacia el padre de las mentiras, Pero o piensa en solo eso. contingentemente. O O sea, que depende de otras cosas. Contingentemente. Cuando es rojo. Entonces, ¿qué es lo que habría que cuidar? Que cuando va creciendo y empieza a ver unos rockeros que también le hacen así. ¿Sí me explico? Sí. Entonces, no es eso también lo que habría que cuidar, o sea, no el símbolo aislado, sino El contexto. el contexto en el que está. O si se pone muy violento por jugar con el juguete, u otras cosas. O sea, ¿sí lo vamos viendo? Ahora, yo quiero plantearles otra cosa más. Aquí, si se dan cuenta, aunque el objeto tiene ciertas formas, necesita un contexto para activarlas. O sea, para que tome un significado de adoración a Satanás, ¿no es cierto que tiene que estar encadenado con más cosas? Sí. Como para que lo despierte. Algunas caras dicen, suéltalo, suéltalo. Y Pero es que, por ejemplo, cuando algo se consagra, tiene una unión con algo, ¿no? ajá. Cuando
cuando algo se consagra tiene una unión con algo. Entonces, cuando es en el caso de un símbolo o de un juguete como ahorita lo estamos viendo, suponiendo que supiéramos que es real, que decimos así, estamos seguros que se hizo, ¿no? Si eso se repite, o sea, si estamos seguros que el Spider-Man se consagró y demás, y tú por ignorancia no lo sabes y lo compras, pero es seguro que ese acto sí existió y lo compras, ¿puede afectarte? Esa es una pregunta interesante. Pero aquí yo tengo una pregunta más delicada. ¿Qué hora es? Bueno, yo también tengo otra pregunta para la próxima clase. ¿Vale? Yo tengo una pregunta para la próxima clase, si es necesario. O sea, el tema del yoga, ¿no? O sea, porque desde estos supuestos de limitar, definir, etcétera, o sea, desde este tipo de razonamiento, pues es que muchos, digamos, lo defienden, ¿no? O sea, como dices que tiene que haber otros contextos para que de repente aparezca el efecto, ¿no? De ciertas posturas o posiciones que ellos no hacen con la intención con la que fueron creadas. Es correcto, ese es un buen tema para investigar. Aquí lo que tienes que ir pensando es qué clase de preguntas tengo que hacer para conocer lo más posible la verdad. ¿Qué les parece si le pedimos a la palabra de Dios que nos ayude? Y luego les pido a ustedes que me ayuden porque tengo que salir literal corriendo de aquí en un ratito. Primera de Corintios, capítulo 10, versículo 14. ¿Quién sabe leer despacio? Vamos a ir leyendo despacio, versículo 14 está. Vamos a leer hasta acá, pero voy a ir haciendo pausas. A ver, venga. Rechaza la idolatría. Por lo cual, hermanos míos, queridos, eviten la idolatría. Les hablo como a personas prudentes, capaces de valorar lo que les digo. Eviten la idolatría. ¿Qué es idolatría? Que haces de algo lo más especial de tu vida. O sea. Sí. Adorar al ídolo. ¿Y el ídolo? Sí. Es cualquier cosa que no es Dios. O sea, decir de Dios, decir una cosa que es Dios y adorarlo. ¿Vale? Entonces, sigue. Les hablo como a personas prudentes, capaces de valorar lo que les digo. El cáliz de bendición que bendecimos, ¿no es acaso participación de la sangre de Cristo? Y el pan que partimos, ¿no es acaso participación del cuerpo de Cristo? Ahí está hablando de la consagración, ¿no es cierto? ¿De qué cosa? Del vino y el pan. ¿Qué? Sigue. Pues si el pan es uno solo y todos compartimos ese único pan, todos formamos un solo cuerpo. Ahí tienen el ejemplo del pueblo israelita. Los que comen las víctimas sacrificadas, ¿no quedan vinculados al altar? Ahí está preguntando. Los que comen las víctimas sacrificadas del Antiguo Testamento no quedan vinculados. ¿Qué es vinculado? Unido, haciéndose uno al altar. ¿Qué es el altar? El lugar donde se hizo el sacrificio, ¿no es cierto? Y dice, los que comen de esas víctimas no quedan vinculados. Sí. Con esto no pretendo decirles que la carne sacrificada a los ídolos tenga algún valor especial o que los ídolos sean algo. ¿Otra vez? No les quiero decir que la carne sacrificada a los ídolos, ¿qué? Tenga algún valor especial o que los ídolos sean algo. O que los ídolos sean algo. Porque los ídolos, ¿qué son? ¿Son Pablo? Son nada, son piedra. Dice, no quiero decirles que sean algo. Sigue. Lo que quiero decirles es que los paganos sacrifican esas víctimas a los demonios y no a Dios. ¿A quién sacrifican las víctimas? Y no a Dios. Y cuando le sacrifican a los ídolos, ¿qué están haciendo? Están sacrificando. Es decir, ¿hay una intención o no la hay? ¿Y cuál es esa intención? Sacrificar al otro. De adorar a sus dioses. Pero el efecto es consagrar a Dios. Y luego dice San Pablo. Y yo no quiero que ustedes queden vinculados con los demonios. Y yo tampoco quiero
quiero que queden vinculados ustedes con los demonios. Entonces, cuando hay una intención de adorar al ídolo y de sacrificarle al ídolo Se rompe. y de comer eso que se sacrificó al ídolo como parte de ese sacrificio y de esa oración y de esa adoración, quedan vinculados a los demonios. Pero si comes eso sin ser tu intención. Pero viene la siguiente parte. Sigue. No pueden beber el cáliz del Señor y el de los demonios. No pueden participar de la mesa del Señor y de la mesa de los O demonios. sea, no está bien que ustedes se vayan a un culto idolátrico, adoren a los ídolos, se coman la sangre ahí inmolada como parte del ritual y luego vayan a la mesa del Señor. No se puede. Sigue. ¿Acaso queremos provocar la ira del Señor? ¿Somos más fuertes que Él? No hay que provocarla. Somos más fuertes que él. Sigue. Buscar el provecho del prójimo. Todo está permitido, dicen algunos. Sí, pero no todo es conveniente. ¿Les sigo? Sí. Y aunque todo esté permitido, no todo aprovecha a los demás. Que nadie busque su propio interés, sino el del prójimo. Coman de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. ¿Otra vez? Coman de todo lo que se vende en el mercado sin plantearse problemas de conciencia. Pausa. Entonces, San Pablo les dice que coman de lo que se vende en el mercado. ¿Qué es lo que van a comprar al mercado? Todo. Comida. ¿No es cierto? Sí. Y dice que no se plantean problemas de qué. De conciencia. ¿Por qué les dice eso? Antes decía todo está permitido. Que a lo mejor algo de lo que venden ahí había estado consagrado, sacrificado. Vamos a ver, sigue. Pues el Señor es la tierra y todo lo que hay en ella. ¿De quién es la tierra? De Dios. Y todo lo que hay en ella. De Dios. ¿Y los materiales con los que se fabrican las cosas de quién son? De Dios. Pero también dice antes de eso que no todo es conveniente. Que no todo es conveniente, vamos a ver por qué. Pero lo primero es que todos los objetos y los materiales, ¿a quién le pertenecen? Y pregunta, cuando alguien los agarra y los quiere consagrar a una divinidad o a Satanás o a quien usted quiere, ¿qué es lo que está haciendo entonces con ese material? ¿No lo está robando? Sí. ¿Lo que a quién le pertenece? A Dios. Entonces, cuando San Pablo les dice que pueden comer o que pueden comprar de esto sin cargos de conciencia, ¿qué les está diciendo? Que sigue siendo Que de le Dios. están devolviendo. ¿Cómo? Que sigue siendo de Dios. Que sigue siendo de Dios. Sigue. Si los invita un no cristiano y aceptan la invitación, coman todo lo que les ofrezca sin ningún problema de conciencia. Pero si alguien les advierte, esto es carne sacrificada a los ídolos, no lo coman en atención a quien les advirtió y por motivos de conciencia. Pausa. Aquí dice, no, ni pregunten. Les digo, están jugando con unos muñequitos, a menos que sea claro, evidente y manifiesto el tema. Por ejemplo, alguna muñequita que sea obscena, es la misma actividad que le está diciendo. Pero si no, ni preguntes. O sea, si alguno tiene la información, pues que la comparta. Pero si no, ni preguntes si es el personaje, si aquel, si el gigante, si el enano. Aunque Ni si ya preguntas. tienes la información, dice que no. Dice, O la advertencia. pero luego dice, el segundo caso era, pero si les advierte, ¿cómo va? Pero si alguien les advierte, esto es carne sacrificada a los ídolos, no lo coman en No. atención a quien les advirtió. No lo coman en atención a quién, Les advirtió. a quien les advirtió. ¿Por qué? Sigue. Y por motivos de conciencia. Por motivos de conciencia, pero va a aclarar en qué sentido motivos de conciencia. Aquí sigue. Sigue. Y no hablo de la propia conciencia, No habla de la conciencia del cristiano que ha sido formado, sino de quién. sino de la del otro. La del otro. Porque entonces el otro, como todavía es un no cristiano y no comprende la doctrina, cuando ve que ustedes comen carne sacrificada a los ídolos, va a pensar, esta persona adora a los ídolos, se une con los ídolos. Entonces, para no escandalizarlo a él y que no le cree confusión, Ven, Pablo. pásale. Para que no tenga confusión, para que esa conciencia no se vea dañada, tú no la pongas. Entonces, si van a una casa
en donde la familia, por alguna experiencia dura, quitaron juguetes, etcétera, etcétera, por alguna cuestión que a veces pasa, en atención a la conciencia de esa familia, no llegue y dice, mira, aquí le traje mis libros de Harry Potter, mira, aquí le traje mi Mandrake el Mago, estoy hablando de todas las cosas de los 80. Los grandes sí saben por qué, o no sé, este personaje o aquel. ¿Sí me explico? Y o a lo mejor tú lo invitas a la casa y la atención de esa persona, dices, por su conciencia, su fragilidad, no lo voy a hacer. Pero si no es el caso, no te andes preocupando por esas cosas. O sea, se dice no con carne, dicen no preguntes en el mercado, no preguntes. Y no soy yo el que lo está diciendo, ¿quién es? San Pablo. Es San Pablo. ¿Sale? ¿Qué más? O ahí se queda, ahí se acaba. ¿Y por qué? Preguntarás. ¿Va a quedar coartada mi libertad por la conciencia del otro? Si participo en el banquete dando gracias a Dios, ¿por qué voy a ser criticado por aquello mismo, por lo que doy gracias? En cualquier caso, ya coman, ya beban o hagan cualquier otra cosa, háganlo todo para la gloria de Dios. Y no sean ocasión de pecado ni para judíos, ni para paganos, ni para la iglesia de Dios. Hagan como yo, que procuro complacer a todos en todo, no buscando mi conveniencia, sino la de los demás, para que se salven. Hasta ahí, muchas gracias. Entonces, ¿qué estás diciendo? Que tú no te preocupes, pero por atención a la conciencia del otro, sacrifícate. Está diciendo, ni preguntes. Y está hablando de carnes que fueron en un acto de consagración, que el mismo San Pablo dice que es a los ídolos. Estoy diciendo que vayas y participes del culto, no. Estoy diciendo que eso no. Porque si la compras en el mercado, no te preocupes. Si el muñequito tiene a una persona en la línea de producción y les pasan los primeros 5 millones y dice, los que siguen, tú ni preguntas. Lo que sí tienes que observar es si los gestos, los símbolos y el uso te lleva hacia donde no quieres, o no te lleva, sí. Entonces, ¿puedo leer Harry Potter o no? No, pues ya sabes. No, Por esa atención es otra a la cuestión, por conciencia. atención a la conciencia de tus compañeros. O sea, ¿puedo leer Harry Potter en mi casa escondido? Eso lo discutimos luego porque aquí no estamos hablando de ese libro. Bueno, ¿puedo jugar a Spider-Man en mi casa? Depende de cómo juegues. Pero Amarrarse y saltar. suponiendo que es como la caricatura de 1980 que nada más atrás edificios, sí, sí puedes. Nada más te No cuidamos. nos hacemos responsables de Pero si no intentas brincar un edificio, no sé. Vamos a dejarlo aquí porque ya hay un poco de prisa. Gracias. Pregunta, ¿cómo sintieron el viaje que estuvimos haciendo en estas 4 clases? Padrísimo. Ojo, no está totalmente resuelto, por eso les pasé el libro. Así es. O sea, hay cuestiones que no quedaron. ¿Sí me explico? La siguiente clase vamos a escoger otro tema y ahora ustedes van a tener que... ¿Puede ser el yoga? Sí. No sé si ese, aquí de este lado quería Yoga, política. yoga. Ah, sí, Más bien, votación. Y Pedrito quería saber qué cosa es la pregunta. Ah, Pero... yoga. Pero Vamos a empezar con la bueno, es que persona. ahí nada más vamos a pasarnos la preguntando qué es gay, qué es gay, qué es gay. Se expande mucho. Entonces, no, sí es interesante, pero... Entonces, ¿qué? ¿Vemos yoga entonces? Sí. Sí. Entonces, documentense Sí. para que no lleguemos... O más o menos eh, mejor. Y vayan pensando qué preguntas voy a hacer. ¿Terminamos con una oración? En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. En el comedor